Buenas noches, chicos. El día de hoy iniciamos un nuevo tema. En este día veremos los tipos de gráficas que se pueden dar en una variable cualitativa. Y esos dos tipos de gráficas, el uno se denomina gráficas de barras y el otro se le denomina gráfica de pastel o diagrama circular. Entonces, les voy a compartir en este instante y a recordar lo que hicimos la clase anterior. Entonces, fíjense ustedes, en la clase anterior habíamos hablado acerca de la tabla de frecuencia. Y esta tabla de frecuencia no es otra cosa que una herramienta para organizar y presentar datos de manera clara y concisa. Eh, ¿Qué tiene esta tabla? Esta tabla tiene eh, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esa es la estructura de una tabla de frecuencia. Entonces, cuando ya tenemos organizada esta tabla, otra forma de representar los datos, ¿sí? No simplemente mediante una tabla, nosotros podemos representarlo mediante gráficas. Y estas gráficas que vamos a ver el día de hoy es el gráfico de barras. ¿Qué es este tipo de gráfica? Me dice que este tipo de gráfica, ¿sí? Muestra la comparación de valores entre categorías. Mientras que el gráfico circular o diagrama de pastel dice representa la distribución porcentual de datos. La diferencia entre la una y la otra, que la una utiliza la frecuencia absoluta, mientras que el diagrama de pastel utiliza la frecuencia relativa. Y lo vamos a ver mediante el ejemplo que habíamos tratado en la última clase. Entonces, les voy a compartir qué fue lo que habíamos visto en la última clase, ¿sí? Y en la última clase veíamos lo siguiente, ¿no? Fíjense ustedes, habíamos hecho la tabla de frecuencia, ¿sí? Para este tipo de variable. Y este tipo de variable era, en este caso, equipos de fútbol de su preferencia. Entonces, como usted puede ver ahí, ¿sí? Eh, hicimos o preguntamos cuál es su equipo de preferencia y algunos estudiantes indicaron que Barcelona, es decir, 30 estudiantes indicaron que su equipo de preferencia es Barcelona, 20 dijeron que era Emelec, 10 Liga, 6 Orense, 4 el Nacional y 5 personas indicaron que ningún equipo de la Liga Ecuatoriana, ¿sí? No eran de su preferencia. Entonces, estos valores que hemos anotado es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece el dato en mi variable. Es decir, 30 personas dijeron Barcelona, 20 Melec y así sucesivamente. La otra frecuencia es la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, como la misma palabra lo dice, se va a ir acumulando. El primer valor es el mismo. Este 50 sale de la suma de los dos primeros. 30 más 20, 50. Este valor de 60 sale de la suma de los tres valores. 30 más 20 más 10, 60. Este 66 sale de 30 más 20 más 10 más 6. Este 70, 30 más 20 más 10 más 6 más 4. Y este 75 sale de la suma de 30 más 20 más 10 más 6 más 4 más 5. Este 75, ¿sí? Debe coincidir con la suma de todos los elementos de aquí. Y este 75 significa que ese es el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir que ese es el tamaño de la muestra? Significa que hemos preguntado a 75 estudiantes
sobre el equipo de preferencia de fútbol. ¿Sí? ¿Cómo determino la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es otra cosa que la frecuencia absoluta dividido por el tamaño de la muestra. ¿Cómo saco el 0,40? 30 dividido para 75. Me da el. ¿Cómo saco el 0,27? 20 dividido para 75. Me da 0,27. ¿Cómo saco el 0,13? 10 dividido para 75. ¿Cómo saco el 0,08? 6 dividido para 75. Y así sucesivamente. Hay que recordar que la suma de todos los valores de mi frecuencia relativa es 1. La frecuencia relativa acumulada la saco como había determinado la absoluta acumulada. El primer valor es el mismo. El segundo valor, sumo los dos primeros. El tercer valor de 0,8, 0,40 más 0,27 más 0,13. El 0,88, sumo los cuatro valores primeros. El 0,93, sumo los cinco valores, 0,40, 0,27, 0,13, 0,08, 0,05. Y este valor de 1 es la suma de todos ellos. ¿Ok? Estos dos valores deben de coincidir. Y eso fue lo que habíamos visto en la última clase, ¿no? Con esta tabla puedo sacar algunas conclusiones, como lo tenemos aquí, ¿no? Podemos decir, de los 75 estudiantes, 30 tienen como preferencia al Barcelona, como equipo de preferencia al Barcelona. 66 estudiantes, este valor que está aquí, 66 estudiantes tienen como preferencia los siguientes equipos: Barcelona, Emelec y Liga, porque esta es la acumulada, ¿no? Y el Orense, ¿ok? Podemos decir también, fíjense ustedes, que el 8%, el 8%, su equipo de preferencia es el Orense. El 67%, este valor que está aquí, que es la acumulada, el 67% tienen como equipos de preferencia al Barcelona y Emelec. Es decir, la mayor parte de los estudiantes tienen como preferencia de equipos de fútbol a los dos equipos, ¿no? Como el Barcelona y el Emelec. Bueno, entonces, una vez organizado, una vez hecha esta tabla de frecuencia, vamos a lo que nos toca el día de hoy. Vamos a hacer el diagrama o la gráfica de bajas dado esta tabla de frecuencia. Me dice que este diagrama o gráfica de bajas tengo que tomar estas dos columnas. Esta de aquí con la frecuencia absoluta. Entonces, usted lo puede hacer manualmente, ¿sí? Usted puede hacer manualmente. Si yo cojo estas dos columnas, puedo graficar o puedo hacer el diagrama de bajas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo voy a usar Excel, usted lo puede hacer manualmente, y ese sería el gráfico de bases. Fíjense ustedes ahí. Ese sería el gráfico, ¿sí? Fíjense que este gráfico, ¿sí? Este gráfico muestra, ¿sí? En forma de bajas las respuestas de todos los estudiantes y su frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que 30 personas eligieron Barcelona, 20 Emelec, 10 Liga, 6 Orense, 4 Nacional y 5 personas dijeron que ningún equipo de fútbol es de su preferencia. Entonces, ese es el gráfico de bajas, donde muestra los datos y en este eje las frecuencias absolutas. Cada gráfico tiene su título, entonces vamos a ponerle el título del gráfico. En este caso, el título podría ser equipos, equipos de fútbol de preferencia de los estudiantes del bachillerato acelerado. Ahí está. Entonces, ese sería el diagrama de bajas
para este tipo de variable, que es una variable cualitativa. Ahora, el otro diagrama, que se le denomina diagrama de pastel, ese diagrama, o también llamado diagrama circular, tendría que coger los datos de mi variable con los datos de mi frecuencia relativa. Entonces, vamos a coger esos dos datos. Ahí están los dos datos y hacemos la gráfica. Entonces, cogemos el diagrama de pastel, cogemos ese de ahí y fíjense ustedes que hemos hecho el diagrama de pastel. En este caso, fíjense ustedes, este diagrama, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra los datos de mi variable, Barcelona, Emelec, Liga, Orense, Nacional y ninguno, y nos da el porcentaje. Entonces, si yo cojo este pedacito de color naranja, significa que el 27% de los estudiantes, ¿sí?, hinchan por el Club Sport Emelec. El 40% de los estudiantes tienen como equipo de preferencia de fútbol al Barcelona, ¿sí? El pedacito más pequeño, que sería el 5%, ¿sí?, nos indica, en este caso, que tiene como preferencia al Nacional. Y solo el 7% de los 75 estudiantes me indican que ningún equipo es de su preferencia en la Liga Ecuatoriana. Como ya les he dicho, el título es muy importante en la gráfica. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, podemos escribir equipos de fútbol de preferencia de los estudiantes del BA. ¿Ya? Entonces, ahí está, déjenme poner aquí preferencia, hemos puesto mal, de los estudiantes del bachillerato acelerado. Entonces, fíjense, ahí tenemos el diagrama de bajas y al mismo tiempo el diagrama de pastel. Entonces, son estos tipos de gráficos que se utilizan para una variable cualitativa. Entonces, una vez visto esto de las gráficas para este tipo de variable, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer con una variable cuantitativa. Cuando hablamos de una variable cuantitativa, ¿sí? Cuando hablamos de una variable cuantitativa, la gráfica que se utiliza es el histograma. Para hacer este histograma, nosotros tenemos que conocer algunos pasos, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, y vamos a trabajar, en este caso, para variables cuantitativas, vamos a sacar algunos valores. Estos valores que vamos a obtener de una variable cuantitativa son las medidas de tendencia central. ¿Ok? Entonces, en este caso les comparto cuáles son esas medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. ¿Qué es la media? Dice, la media es el valor promedio de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo entre el número total de datos. Así se calcula y eso es lo que es la media, o también se le llama promedio o media aritmética, ¿sí? ¿Cómo usted saca el promedio de sus calificaciones? Suma todas sus calificaciones y lo divide para el número de actividades que se han hecho, ¿no? Ese sería el promedio, ¿ok? La mediana, ¿qué es la mediana? Dice, la mediana es el valor que se encuentra en la posición central, cuando los datos se organizan en orden ascendente o descendente. Entonces,
Para determinar la mediana, usted tiene que ordenar los datos. Puede hacerlo de forma ascendente o descendente. Y la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, teniendo clara la definición de media, mediana y moda, que son medidas de tendencia central, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, de esos valores. Entonces, para calcular la media, mediana y moda, usted tiene que utilizar variable cuantitativa, ¿ok? Variable cuantitativa. Entonces, nos vamos a inventar una variable cuantitativa. Vamos a ver una variable cuantitativa. Imaginémonos que tenemos la siguiente variable, ¿sí? Vamos a decir, qué sé yo, vamos a poner número, número de hermanos, ¿ok? Número de hermanos que usted tiene. ¿Ok? Entonces, digamos que preguntamos y tenemos lo siguiente, ¿no? Preguntamos y me dice una persona que tiene un solo hermano, la siguiente me dice 0, la otra me dice 1, la otra me dice 2, la otra me dice 2, la otra me dice 1, 3, 1, 2, 2, 4 y 3. ¿Ya? Entonces, nos vemos este aquí. Ahí tenemos. Esos son los datos que he obtenido al preguntarle a varios de ustedes y esto es lo que me han contestado. Me dicen un hermano, cero hermanos, un hermano, dos, dos, uno, tres, uno, dos, dos, cuatro. Entonces, ¿cómo calculo la media? Acuérdate que la media, o también llamado promedio, o también llamada media aritmética, ¿a qué va a ser igual? Me dice que la media va a ser igual a la suma de todos los datos. Voy a calcular la suma aquí en Excel. Calculo la suma de todo eso. Si usted suma todo esto, me da 19. ¿Sí? Si usted suma, me da 19. Y la media no es otra cosa. Me dice, sume todos los datos, que me dio 19, y divídalo para el número de datos que hay. ¿Cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Lo divido para 11. Y eso es lo que tendría, ¿ok? Esa sería la media, ¿ya? Pero hay que recordar, como estamos hablando de número de hermanos, usted no va a decir que tengo en promedio 1,72 hermanos. Usted lo redondea y eso redondeado, ¿sí?, a un número entero sería 2, ¿sí? Lo vamos a redondear. Entonces, si lo redondeamos, eso sería 2 hermanos. Es decir, que en promedio estas 11 personas tienen 2 hermanos, ¿sí? La media significa promedio. ¿Cómo calculamos la mediana? Me dice que la mediana, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de datos, la mediana está justamente en el centro. Pero antes de calcular la mediana, nosotros tenemos que ordenar los datos, de menor a mayor o de mayor a menor, como usted desee. Así calculamos la mediana. Entonces, el primer paso es, voy a copiar estos valores y los voy a ordenar. Entonces, tengo que ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como usted desee. Entonces, lo vamos a ordenar. Fíjense, yo voy a utilizar Excel, lo ordenamos y ahí ya está ordenado. Fíjense que ya está ordenado. ¿Sí? 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4. ¿Sí se dan cuenta? Ya está ordenado. Y la mediana es justamente el valor que se encuentra en la mitad. Aquí hay 11 datos, entonces cojo los 5 primeros
Ahí está. Voy a sombrearlo, ¿sí? Y cojo los 5 últimos. Déjenme sombrearlos con otro color. Vamos a coger este y sombreo los 5 últimos. Estos 5 últimos los sombreo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál será la mediana? Justamente el valor que está en el centro. Sería 2. Ese sería el valor de la mediana. Justo el valor que está en el centro una vez ordenado mis datos. Y por último, la otra medida de tendencia central se denomina moda. La moda es el valor que más aparece en mis datos. ¿Cuál es el valor que más aparece en mis datos? Fíjate que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 2. ¿Cuántos unos tengo? 1, 2, 3, 4. Tenemos dos veces, a ver, 1, 2, 3, 4 tengo, ¿no? 4 veces el 2 y 4 veces el 1. Por lo tanto, yo digo que aquí hay dos modas, ¿no? Es bimodal, ¿sí? Porque son dos modas. El 1 coma y el 2, ¿sí? El 1 y el 2. Entonces, en este caso, podemos decir que la moda es el 1 y el 2, porque el 1 aparece 4 veces y el 2 aparece 4 veces. Por lo tanto, yo puedo decir que en este conjunto de datos hay dos modas, el 1 y el 2, porque tienen la misma frecuencia, ¿sí? Se repiten 4 veces y 4 veces el 2. 4 veces el 1 y 4 veces el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 personas me indican que tienen un solo hermano y 4 personas también me indican que tienen dos hermanos. Y así hemos encontrado, en este caso, las medidas de tendencia central. ¿Sí? Entonces, las medidas de tendencia central las vamos a utilizar para variables cuantitativas. Para variables cualitativas, no puedo sacar la media, mediana y moda. ¿Cómo le voy a sacar la media a los equipos de fútbol? ¿Cómo puedo sacar la moda a los equipos de fútbol? No puedo sacar, ¿sí? Entonces, la variable cualitativa la hemos utilizado haciendo una tabla de distribución de frecuencia con sus respectivas gráficas, y esta variable que es cuantitativa, número de hermanos, la hemos utilizado para sacar las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, hemos visto en estas tres clases algo sobre estadística descriptiva. Usted conoce términos básicos de estadística descriptiva, como es la población, muestra, estadística inferencial, ¿qué más vimos? La variable cuantitativa, variable cualitativa, ¿sí? También usted sabe construir una tabla de frecuencia para variables cualitativas, sabe hacer las gráficas, por lo menos la gráfica de bajas, y por último, si tengo una variable cuantitativa, usted puede determinar las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a pausar y vamos con las preguntas, ¿no?